Saludos, mis hermanos y amigos. Dios es amor. Nada más grande que eso. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Si usted ama a alguien, digamos que usted, y creo que todos los padres, amamos a nuestros hijos, amamos a los niños. Cuando vamos a un hospital de niños, por ejemplo, del cáncer, dígame, ¿usted puede amar el cáncer? ¿Alguien puede amar el cáncer? No creo que nadie ame el cáncer, ni ninguna enfermedad que trae dolor, lágrimas, desesperación a las familias. Cuando vemos eso, ¿cómo vamos a amar a aquello que está matando a nuestros hijos, a nuestras hijas? No podemos amar eso. Asimismo, hay cosas que Dios no ama. No nos quedemos en que, no, si Dios es amor, hay cosas que Dios aborrece. Sí, Dios aborrece, Dios odia, hay cosas que Dios odia. Tenga cuidado con esa frase, no, si Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Miren, en la carta a los Romanos, capítulo 1, que lo hemos leído algunas veces, hay cosas, ¿no? Pecados que la palabra de Dios señala y que Dios aborrece y no las quiere ver en el cuerpo o en los cuerpos de su creación. Nosotros somos creación de Dios, criaturas de Dios. Y hay cosas que nos hacen daño, más que el cáncer, que Dios aborrece en su creación, pero que el ser humano ama. Y es más, Satanás ama estas cosas. Satanás las ama. Y veamos algunas. Romanos capítulo 1. Voy a leer aquí desde el verso 26. Romanos 1 desde el verso 26. Nos dice así la palabra de Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Bueno, digámoslo. Dice, por esto Dios, ¿por qué? Por esto Dios los entregó, ¿por qué? Bueno, porque estamos en tiempos, hermanos, en la fe, de que los jóvenes se creen más sabios que los viejos, que los que ya no están. Dice, estamos en otra época, ya no estamos en la época de piedra, ¿no? Y dice el verso 25 de Romanos 1, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es decir, los hombres se creen ahora culturalmente sabios, culturalmente avanzados. Así se creen. Y ellos piensan que están muy bien, que están muy bien. Inclusive ellos, ¿no?, despotrican contra la idea de Dios. No, somos de mente abierta y culturalmente avanzados. Ya no creemos en estas cosas. Y entonces el Espíritu Santo empieza diciendo, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, el lesbianismo. ¿Se dan cuenta ustedes que cada vez ustedes ven las grandes manifestaciones para defender el agua, para defender la selva, ¿no? Que no es que está mal, ¿no?, para defender la naturaleza? Hay muchas que son lesbianas. Muchas mujeres de esas son lesbianas. Sin embargo, el pecado más grande es ese. Dice, cambiaron el uso natural por
por el que es contra la naturaleza. Las mujeres empiezan a amarse entre ellas, ¿no? Es contra la naturaleza, dice Dios. Y Dios, ¿no?, aborrece eso, pero Dios, escúcheme bien, oh Dios, al aborrecer esto, Satanás ama esto. Satanás ama el lesbianismo. Y sigo leyendo. Y de igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Usted cree que Dios ama esto? Dios aborrece eso. Satanás lo ama, la homosexualidad. Satanás ama la homosexualidad porque sabe que a Dios no le gusta. Porque sabe que Dios lo aborrece. Satanás ama esto. Ama esto. Sigo leyendo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, no les importa lo que diga Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, malignidades, engaños, ¿no? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Toda esta lista son cosas que Dios aborrece, pero toda esta lista son cosas que Satanás ama. ¿Saben por qué? Dios las aborrece por el daño que le hace a la humanidad, por el daño que le hace al hombre, a la mujer. Por eso Dios aborrece. Usted, amigo, amiga, puede amar el cáncer en un niño, en sus hijos. No lo va a amar. Dios no puede amar el pecado en los seres humanos. En la humanidad, Dios aborrece el pecado. Dios odia todo esto. Satanás lo ama. Toda esta lista, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿no? Cayeron en toda perversidad, maldad. Y dicen los hombres, bueno, dice, yo no tomo partida en eso, ¿no? Yo no caigo en eso. Pero dice el Señor, el castigo para estas personas no es solamente para los que las hacen, sino para aquellos, escúcheme bien, que se complacen quedándose callados. No dicen nada. No, dice, yo no estoy de acuerdo. Cada uno viva su vida. Esa es la vida. Así dicen. Que cada uno viva su vida, eso no es problema mío. Mi amigo, amiga, si usted cree en Dios, ¿no? Saben que Dios, todo eso afecta a la humanidad. Y como lo he dicho varias veces, no es el efecto invernadero. No son las fábricas que echan y la naturaleza reacciona. Los terremotos, el fenómeno del niño, la falta de agua, no es la naturaleza que se manda a sí misma. Es Dios controlando la naturaleza y las cosas que pasan en este mundo porque Dios la permite. A veces tanto pecado y tanta maldad. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Cuando se les dice que Dios no ama eso, que Dios aborrece eso, dicen, yo siento orgullo por lo que hago. Estoy orgullosa de lo que soy, orgulloso de lo que soy. Y ponen el puño en la cara de Dios
diciéndole, no es como tú dices, es como yo creo, es como nosotros creemos. No, no quisieron, no tomaron en cuenta a Dios, no les importó. No queremos nada de Dios, no queremos nada de la religión. Nosotros somos culturalmente avanzados, estamos en el siglo XXI. Satanás ama esa verborragia. Satanás ama eso, porque mientras la humanidad se destruya a sí misma, Satanás eso es lo que quiere. ¿Por qué? Porque la creación de Dios, el ser humano, busca autodestruirse por medio del pecado. Dios no ama el pecado en sus hijos, o mejor dicho, en su creación. No lo ama, Dios lo aborrece. Y si ese hombre y esa mujer llegan a morir con ese pecado, no es que Dios solamente va a echar el pecado al infierno, sino el pecador va al infierno. Y Satanás se deleita, le gusta que los hombres y mujeres mueran sin arrepentirse, mueran sin Cristo. Satanás ama eso. Ama que las personas vayan al infierno. Eso ama Satanás. Pero mi amigo, mi amiga, es su decisión. Es su decisión. Si usted ama lo que ama Satanás, usted está apartado de Dios. Sí, aún teniendo una religión o diciendo que cree en Dios, usted está apartado de Dios. Y Satanás lo está destruyendo por dentro y por fuera. Y terminará en el infierno. Pero hay esperanza. En Juan capítulo 10, hablando el Señor Jesucristo, se refiere a Satanás y dice en el verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Es Satanás. Él quiere destruir a usted, mi amigo, a usted, mi amiga, mediante el pecado. Está destruyendo, y repito la ilustración con la que comencé este mensaje. Ningún padre ama el cáncer en sus hijos. Y nuestro Dios no ama el pecado en su creación. Dios lo aborrece, pero Satanás lo ama. Sí. Y eso es lo que el Señor nos dice. Sí, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mi amigo, mi amiga, de manera natural, amamos el pecado, porque nacimos en pecado. Pero Dios puede obrar el milagro más poderoso sobre la tierra, cambiar el corazón y los sentimientos de una persona, perdonar el pecado y que una persona nazca de nuevo, no físicamente, sino espiritualmente, una persona nueva. Quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y usted, teniendo a Cristo como su perdonador y su salvador, ya no amará el pecado, ya no correrá hacia el pecado. Ahora amará lo que Cristo ama, lo que Dios ama, y correrá a los brazos de Dios. Sí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mi amigo, no le estoy hablando por una experiencia que leí. No le estoy hablando por algo que me contaron. No, mi amigo, amiga, no. Le estoy hablando de algo que ocurrió en mi vida y ha ocurrido en millones de personas. Que Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia.
Mi amigo, amiga, no sigan el pecado, cualquiera que éste sea. Arrepiéntase delante de Dios y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Reciba la vida, reciba a Cristo y deje de amar lo que Satanás ama. Que Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.